Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Familia, hemos llegado al 5º programa, una semana más. Os prometo que al principio tenía una idea bastante realista del trabajo de redacción y de edición que llevaría este nuevo proyecto, pero como pasa siempre, las cosas no son nunca lo que parecen. Los planes al final solo nos sirven para mentalizarnos, para prepararnos, aunque la realidad más pronto que tarde nos golpea rápidamente. Así que os tengo que comunicar que realizar este video podcast 5 días a la semana, yo solo, me va a resultar una auténtica risa en muchos momentos. Pero como si de un entrenamiento se tratara, vamos a llevarlo a cabo como se realizan todos los proyectos de largo recorrido, día a día, sin irnos a la semana que viene. Así que gracias por dedicarnos tu tiempo y seguir este podcast, que como ya sabes, esencialmente lo estamos llevando a cabo para compartir la experiencia que tenemos en el desarrollo personal enfocado en el yoga y la meditación y las filosofías antiguas y contemporáneas. Para acabar esta semana voy a contaros qué significa para nosotros el término filosofía contemporánea. ¿Pero qué significa filosofía contemporánea? Me da un poco de pereza cuando escucho a los eruditos determinar que la filosofía solo pertenece al ámbito de los grandes pensadores intelectuales y de estudiar los clásicos. Cierto es que la historia filosófica de Occidente y Oriente en algunas cosas son muy semejantes, pero en otras son diametralmente opuestas. Una de esas diferencias, bajo mi punto de vista, es la práctica. En Asia se hablaba y se reflexionaba igual que aquí en Occidente, pero tenían unos métodos que ponían en práctica, lo cual marcaba una gran diferencia entre el orador y aquel que desarrollaba una realización personal, pudiendo explicar después con sus propias palabras lo estudiado con anterioridad. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Pero es que desde que la humanidad se ha modernizado, nos hemos vuelto poco imaginativos, poco creativos, en fin, se nos han atrofiado diversas capacidades cognitivas. Y digo esto porque a lo largo de la historia, tanto en Occidente como en Oriente, pensar, reflexionar, contemplar y meditar eran prácticas muy comunes, que obviamente reportaban una lucidez a la hora de expresar sus ideas o de tener ciertas reflexiones.
por eso, si hablamos de filosofía contemporánea, ya no podemos tirar mano de los intelectuales que escriben libros hoy en día, los cuales tan solo entienden algunas personas familiarizadas con ese vocabulario técnico, ¿no? O con el estilo con el que expresan sus reflexiones filosóficas. Os recuerdo que en el podcast de Poco a Poco Pero Ya tenemos una sección de palabras y si habéis escuchado el programa ya sabéis que allí encarno el personaje del meditador chiflado, que es así como le gusta denominarme a mi mujer. Al que, bueno, pues este personaje le cuesta muchísimo decir ciertas palabras y al final acabo muriéndome de risa, sobre todo porque me cuesta mucho comprender por qué hay palabras que verdaderamente son tan difíciles de pronunciar. Pero bueno, también me pasa exactamente lo mismo con algunos teoremas filosóficos actuales. Al final, cuando he intentado leer algún libro de filósofos contemporáneos, me he dado cuenta que son o puro ego o tienen una mente súper entrevesada. Bajo mi punto de vista, la filosofía contemporánea tiene que dar una solución al tiempo presente que nos ha tocado vivir, al momento tecnológico que nos embarga a todos, ¿no? La filosofía antigua servía para conocer y profundizar en la mente humana y en su espíritu. Y también era un intento de comprender cómo funcionaba la existencia, ¿no? Fijaros si la filosofía que se desarrolló en la antigüedad era profunda, que aún hoy en día su conocimiento está totalmente en vigor. Podemos aplicarlo a nuestras vidas y eso que han pasado unos cuantos siglos. Así que para nosotros, en Tempa Sempa, la manera en la que enseñamos filosofía contemporánea versa sobre todo en aprender a relacionarnos con los demás de una manera distinta. Y eso pasa indudablemente por relacionarnos con nosotros mismos con mayor conciencia. Hay que ver la que tengo liada con el dedito, que le doy ahí sin querer y se corta la cuña, ¿vale? Pues vamos a cambiar de cuña. Tempa Sempa. El poder del yoga y la meditación. Una de las claves que enseñamos en la escuela es el componente energético que interactúa en el contacto con los demás. Y aunque este tema es demasiado largo para desarrollarlo en este espacio, es importante entender que en gran medida estamos siempre luchando por la energía. Querer tener razón es una manera muy sutil de menoscabar la energía de otra persona y minar la tuya propia. Mirar de malas maneras a otro ser humano, por ejemplo, puede llegar a provocar una parálisis de pánico a esa persona porque mediante la mirada irradiamos energía, tanto buena como mala. Dependiendo de cómo toquemos o acariciemos una zona del cuerpo de otra persona, podemos manipular su energía, una vez más, para bien o para mal. Si continúo hablando de estos términos, voy a acabar hablando de la fuerza oscura de Darth Vader o de la luz de Yoda, ¿vale? Bueno, siempre me ha resultado muy gracioso cómo el cine se ha apropiado de ciertas verdades y las ha convertido en mitos o en fantasías, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. En definitiva, no es ninguna tontería que haya culturas donde los abrazos no son necesarios, en otras no se dan la mano, incluso hay algunas que todos conocemos que tan solo se inclinan a una distancia prudencial para mostrar un respeto o para saludarse. La educación energética es una cuenta pendiente de nuestra sociedad occidental, donde prevalece la enseñanza intelectual, pero muy poco la emocional y donde la energética ni se concibe. Así que ya sabes, si quieres saber más sobre nuestra filosofía contemporánea o educación energética, Tempa Sempa, nuestra escuela online, te ayudará a desarrollar el poder interno gracias al yoga y la meditación. Y ahora realmente parecía que estaba vendiéndoos mi libro. En realidad este podcast lo estamos haciendo para que nos conozcáis cómo somos y también para hablaros de la escuela online. Pero me ha dado la sensación, ¿no, cariño? He acabado pareciendo un presentador de algún anuncio. Bueno, os dejo ahí.